Hola, continuaremos con nuestro estudio de la estructura de datos pilas. Entonces, recordando, una pila o stack representa una estructura lineal de datos en la que se puede agregar o eliminar elementos únicamente por uno de los extremos, ¿sí? En el orden inverso al que fueron insertados. Dijimos que una pila era del tipo LIFO. Last in, first out. Eso es lo que significa LIFO. Last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. Y dijimos también que, como algunos ejemplos, por ejemplo, estaban las papas Pringles, en la que se insertan todas las papas. Y bueno, nos vamos a comer primero la última que colocaron, la que está en el tope. Igual en unos platos, una pila de platos, pues salvo que seamos malabaristas, ¿verdad? Vamos a tomar el primer plato, el segundo, en el orden inverso al que fueron colocados. Este fue el último que se colocó, pues es el primero que sale igual en una pila de libros. Y bueno, vamos a hablar ahora en particular de las aplicaciones de las pilas. Las pilas, como recordaremos cuando vimos recursión, son muy útiles cuando estamos usando las funciones recursivas y en general en cualquier función se usa el área de stack, el área de memoria llamada stack, en la que se almacenan la llamada a la función y el tipo de datos las variables, perdón, que se declaren en la función. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de las funciones recursivas y sabemos cómo funciona una pila, sabemos que el primero que se llamó, la primera función que se llamó va a ser la última, ¿verdad? Porque se va llamando recursivamente y la primera que va a regresar es la última que se llamó. Vimos varios ejemplos de funciones recursivas y bueno, lo vimos cómo se manejaba la pila. Otro ejemplo de aplicaciones de pilas es muy común utilizarlo en los compiladores y en particular para analizar símbolos. ¿Sí? Dado una secuencia de caracteres, arreglo de caracteres, se desea comprobar si los símbolos en paréntesis, corchetes, llaves, paréntesis angulares, de hecho las comillas también se checan, se encuentran en pares o emparejados. ¿Sí? Quiere decir que para cada vez que haya una llave de apertura, debe haber una llave de cierre. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que son dos corchetes, pero uno está de cierre y otro de apertura, y entonces inmediatamente, o dos llaves, las dos de cierre, diríamos que no está emparejado. En el segundo ejemplo, están emparejados. No solamente importa que sean apertura y cierre las llaves, sino que sean en el orden correcto, ¿sí? Quiere decir que si abro dos paréntesis al principio, debo cerrar dos paréntesis al final. Si abro un corchete, no importa todo lo que haya, debe haber un corchete, ¿sí? Al cerrar. Puede haber cualquier carácter entre los paréntesis, entre los corchetes, ¿sí? En lo que nos estamos fijando son las llaves, los corchetes angulares, llaves, paréntesis angulares. Ok, contar simplemente el número de apariciones de cada símbolo no es suficiente. A lo mejor si estamos pensando cómo resolverlo, bueno, pues cuento cuántos paréntesis de apertura hay y cuántos de cierre y entonces si está exacto, si es el mismo número ya digo que es correcto. No, ejemplo aquí este es una secuencia correcta. Sin embargo aquí tenemos dos, uno de apertura y uno de cierre, uno de apertura y uno de cierre, o sea, dos corchetes y dos paréntesis como corresponden. Sin embargo, la secuencia no es correcta, porque aquí si abro el corchete, abro el paréntesis, pero debería de cerrar el paréntesis y cierro el corchete y luego el paréntesis. Entonces esto se dice que no están emparejados o no es una secuencia correcta o equilibrada, es otra forma de decirlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, en este problema se puede utilizar una pila porque sabemos que cuando encontramos un símbolo de terminación o de cierre, ¿sí? Por ejemplo, llave, automáticamente, ¿sí? Se debe emparejar con un símbolo de apertura, anterior, más reciente a uno emparejado, ¿sí? Si yo encuentro uno de cierre, por ejemplo aquí el de cierre, debo tener uno de apertura, el último símbolo debe ser de apertura para que digamos que están emparejados o que la secuencia es correcta. Por lo tanto, colocando los símbolos de apertura en una pila,
podemos fácilmente comprobar si la aparición de un símbolo de terminación o cierre es o no oportuna, ¿sí? Y bueno, nuestro algoritmo analizador de símbolos es el siguiente. Primero, creamos una pila vacía, ¿sí? Luego, leer una cadena de símbolos, de todos los símbolos a analizar. Ahora, para cada carácter o símbolo en la cadena, vamos a hacer. Si el símbolo es de apertura, lo apilamos, push. Si el símbolo es de cierre y la pila no está vacía, desapilamos, hacemos un pop, el símbolo, y comparamos ambos símbolos. Si el símbolo desapilado no es el correspondiente símbolo de apertura, entonces no están emparejados y debemos enviar el mensaje símbolos no equilibrados. En caso contrario, si la pila no está vacía, entonces continuamos. Si continuamos analizando, quiere decir que va todo bien. Si está vacía y tenemos un símbolo de cierre, quiere decir que no están emparejados, faltó el símbolo de apertura y por lo tanto también mandamos símbolos no equilibrados. Al finalizar la cadena, si la pila no está vacía, enviar el mensaje símbolos no equilibrados. ¿Sí? Quiere decir que hubo menos de cierre que de apertura y entonces ya no hay más de cierre, ya se terminó la cadena y se quedaron símbolos de apertura en la pila, por lo tanto no están equilibrados, la secuencia no está equilibrada. De lo contrario, si ya está vacía y ya terminamos la cadena, decimos símbolos equilibrados y terminamos. Este es nuestro algoritmo de analizador de símbolos. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que tenemos la cadena que pusimos en nuestro ejemplo, esta pequeña cadena, y bueno, tenemos aquí el símbolo, esta es nuestra cadena, tomaríamos el símbolo, el primer símbolo, la pila, creamos una pila vacía, aquí vamos a ir viendo el desapilado y vamos a checar si están emparejados o no. Entonces tomamos el primer símbolo, como es un símbolo de apertura, lo apilamos, ¿sí? Y luego continuamos, tomamos el segundo símbolo, como también es de apertura, lo apilamos. Tomamos el tercer símbolo, este es de cierre, entonces el algoritmo dice que si yo tengo un símbolo de cierre, debo desapilar el de la pila. Bueno, aquí en lugar de para arriba está hacia la derecha, entonces vamos desapilando hacia la izquierda. Desapilamos el último que entró. Aquí está. Y comparamos. Comparamos. El que desapilé corresponde al símbolo de cierre. Sí. Entonces, continuamos. Desapilamos tomamos el siguiente símbolo, desapilamos el último, ya la pila en este momento quedó vacía, ¿sí? Comprobamos, son 2 corchetes, sí, es correcto, entonces continuamos. Ya no hay símbolos, la cadena terminamos, la pila está vacía, entonces decimos símbolos equilibrados. ¿Ok? Vemos otro ejemplo. El que vimos de desequilibrados, ¿verdad? El que no funcionaría. Bueno, tomamos el primer símbolo, como es de apertura, lo apilamos. Siguiente símbolo de apertura, lo apilamos. Tercer símbolo es de cierre, desapilamos el último que se apiló. Y checamos. Este es a paréntesis, este es cuadrado, ¿están emparejados? No. Inmediatamente símbolos desequilibrados. ¿Sí? No tiene caso seguir revisando, pues porque ya sabemos que no es la secuencia no está equilibrada. Por ejemplo, tenemos este caso en el que tenemos más de cierre que de apertura. Entonces, bueno, tenemos un símbolo que es de apertura, lo apilamos, una H que no es ni apertura ni nada, entonces la pila no apilamos, pero tampoco desapilamos, no hacemos nada, simplemente lo ignoramos. Tenemos uno de cierre, ¿sí? Entonces acá desapilamos el que está en la pila como nada más tenía uno queda vacía, los comparamos y decimos, sí, es el corchete de apertura y cierre, sí. ¿Sí? Continuamos analizando, encontramos uno de cierre, pero la pila está vacía, o sea, no puedo desapilar. ¿Sí? Entonces, la pila está vacía, ¿con qué voy a comparar? No se puede, no puedo decir inmediatamente símbolos desequilibrados. Suponiendo que ahora tenemos más símbolos de apertura que de cierre. Entonces, volvemos a apilar, el paréntesis, el corchete cuadrado se apila, encontramos uno de cierre, desapilamos el último, están emparejados, sí, encontramos que la cadena ya está vacía, ya no hay más, pero
¿qué pasa? Que en nuestra pila, cuando la cadena está vacía, no está vacía. Sí, ya terminamos nuestra cadena de entrada, pero nuestra pila no está vacía, ¿sí? Entonces, fin de la cadena y pila no vacía, símbolos desequilibrados, ¿ok? Bueno, así funciona nuestro analizador. Ese es el algoritmo de análisis de secuencias equilibradas o no. Bueno, ahora, ¿cómo modelaríamos? Bueno, haciendo nuestro modelo en UML, tendríamos una clase que podemos llamar analizador, y en esta clase tendríamos nuestra cadena, que es la cadena que analizamos, ¿sí? Estoy poniendo como una apuntadora char para que pueda ser definida. Tendríamos nuestro constructor, set cadena, get cadena, para ir poniendo una vez que instanciamos el analizador, podemos analizar diferentes cadenas, ¿sí? Tenemos nuestro analizar símbolos, que es nuestro, digamos, método principal. Nos regresa bool, true, si es una secuencia equilibrada, false si no está equilibrada. Es símbolo de apertura. Bueno, aquí, si se fijan en nuestro algoritmo, lo que vamos analizando es si los símbolos, si es un símbolo de apertura, ¿sí? Necesitamos, para todos los que nos den, tenemos que analizar si es un símbolo de apertura. Si es true, entonces lo debemos apilar. Si es un símbolo de cierre, por eso estoy usando estos métodos. Estoy poniendo un método en el que recibe un char y checa si es símbolo de apertura o símbolo de cierre, ¿sí? Estoy usando funciones de lo que tendría mi analizador. Si es un símbolo de cierre, si es true, sabemos que lo que debemos hacer es desapilar y checar si están emparejados. Si están emparejados, ahí mando el símbolo de apertura y el símbolo de cierre. Si están emparejados, entonces todo va bien, y si no están emparejados, entonces puedo decir que la secuencia no está equilibrada. Bueno, este analizador usa una pila, ¿sí? Hace uso de una pila para realizar su análisis. ¿Quién va a utilizar la pila? Pues nuestro algoritmo de analizar símbolos, ¿verdad? Va a crear una instancia de la pila vacía y va a utilizarla. Bueno, aquí ya estoy usando una pila de template, una clase de plantilla, porque, bueno, pues espero que ustedes también ya lo vayan haciendo. Aquí no solamente, aquí voy a usar una pila de caracteres, pero en otros ejemplos podríamos usar una pila de enteros. Entonces yo estoy aquí ya poniendo mi template, mi pila como un template, para que pueda recibir de cualquier tipo. Ya sabemos usar pilas, digo templates, ya ustedes lo aprendieron. Y bueno, aquí es del push, pop, pick, todos los tipos que estamos utilizando, ¿no? Bueno, ok, voy a mostrarles cómo ya codifiqué este analizador para que lo veamos, ¿sí? Ustedes tienen otra tarea que ya hay en el Blackboard, la van a ver. Bueno, entonces déjenme pasar a el analizador. Bueno, esta es la descripción de lo que teníamos que hacer, ¿sí? Que si era de apertura, de cierre, todo lo que venía ahí debe emparejarse en la anterior. Y bueno, noten que aquí ahora estoy cambiando también, es algo que quiero mostrarles para que ya lo utilicemos, que mi pila template ya no la tengo definida aquí en el mismo archivo, sino que voy a empezar a crear, a reusar, y entonces mi pila template, ya .hpp, estoy creando un archivo de cabecera. .hpp se utiliza para poner clases, en este caso mis clases, en el cual no tiene un main, ¿no? Solamente es mi clase. Miren, se las voy a mostrar. Pila, aquí tengo mi clase de plantilla, template, estoy aquí definiendo mi pila, no tienen más que el include, donde no estaba, pero aquí estoy definiendo todo y lo que tienen los métodos. Solo mi clase, ¿sí? Mi clase, la definición de mi clase y los métodos offline. No tengo main, no tengo nada, porque en esta template lo puedo ir llamando en cualquier programa. Ya voy a llamar ahora programa donde tiene el main. Aquí tengo el main, ¿bien? Y este es .cpp. Entonces, en cualquiera que necesite mi pila, mi template, pues ya lo puedo agregar. Entonces, ustedes pueden poner su pila solamente, o la clase pila, o cualquier clase que tengan como template, .hpp, y lo pueden incluir. Noten, aquí estoy poniendo comillas,
¿Qué quiere decir? Que este archivo va a estar en el mismo directorio que donde está la clase analizador o el analizador.cpp. Bueno, aquí tengo mi clase analizador. Déjenme, bueno, que es la misma que tenía yo aquí. Sí, nada más que la quiero hacer más pequeña. Y no se puede hacer muy más pequeña, ¿verdad? Porque bueno, pero aquí lo que tengo es, tengo mi cadena. Bueno, lo puedo hacer en 2, pero ya no la puse. Es que se me hace más pequeña porque no tengo la imagen fuera. Bueno, pero acá está la cadena, ¿sí? Y bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que tengo aquí en mi clase, pues lo codifico. Tengo aquí mi constructor. Aquí en mi destructor estoy borrando porque esta cadena la voy a crear dinámicamente. La estoy recibiendo como un apuntador, entonces, bueno, antes de terminar el lanzador la libero. Set cadena, recibe la cadena, get cadena me regresaría un apuntador a char. Mi método analizar símbolos desde tipo bool, el símbolo de apertura es de tipo bool, el símbolo de cierre bool, si están emparejados es bool, todos estos reciben un char. Y bueno, estoy agregando el método mostrar para que veamos que efectivamente cuál es la secuencia de símbolos que estoy agregando, ¿sí? Bueno, déjenme quitar esta. Y bueno, ahora mi método de mostrar, pues nada más checo que la cadena no sea null, recibe un apuntador, y si no es null, entonces digo la secuencia de símbolos considerada es tal y muestro la cadena, ¿sí? En set cadena recibo una cadena, se la asigno a la cadena de mi analizador, la cadena actual, ¿no? La que estoy revisando. Get cadena, regreso a la cadena, y bueno, miren aquí, checo si es símbolo de apertura. ¿Cómo lo checo? Pues yo me ocurre hacer un switch en el que recibo el carácter que estoy analizando, el símbolo que estoy analizando, y si es alguno de estos, bueno, no le puse también puedo ponerle el de cierre, los angulares. Entonces, esos son los que reviso, el corchete, la llave, el paréntesis y el corchete angular, ¿no? Todos estos son de apertura, entonces si es alguno de estos, return true. Si no, cualquier otro, return false, no es de apertura, ¿no? Entonces, ya. Ahora el de cierre, pues hago lo mismo, ¿no? Miren, aquí se lo había puesto y no lo había puesto arriba, se me olvidó. Bueno, entonces aquí es corchete, igual, todos. Si estos son de cierre, regreso true, porque lo único que está checando, lo único que está validando es si es un símbolo de cierre o un símbolo de apertura. Entonces ya dije, así es uno de los de cierre, true. Miren que esto en lugar de estarlo poniendo ahí en el algoritmo o en la función metiendo todo, pues simplemente creo funciones. Acuérdense que es parte también de dividir el problema en subproblemas. Aquí en mi analizador creo esas funciones, parte de mi analizador, y bueno, el emparejados también. Recibo dos, el símbolo de apertura y el símbolo de terminación o de cierre, y bueno, si el símbolo de apertura es este, checo que el de cierre sea este, entonces regreso true. Si el de cierre no corresponde con el de apertura, pues regreso false, y así para cada caso, ¿no? Regreso false. Bueno, lo más interesante pues es nuestro algoritmo de símbolos equilibrados para analizar los símbolos, en el cual ya dijimos que nuestro algoritmo es inicializar una pila vacía, leer la cadena de símbolos, y si el símbolo es de apertura lo voy a pilar, si el símbolo es de terminación y la pila no está vacía, bueno, y la pila está vacía, enviar un error, bueno, más que enviar un error hay que decir que no son equilibrados, ¿no? En caso contrario, aquí enviar no equilibrados. No es aquí de que se produzca error. No equilibrados. Como nuestra función es booleana, pues en realidad aquí le regresaría un false o un true, ¿no? Bueno, entonces aquí tengo mi analizador, aquí tengo estoy declarando para los símbolos de cierre, obtengo la longitud de mi cadena, y para crear una pila de ese tamaño, ¿no? Lo máximo que puede tener mi pila, pues es la longitud de la cadena en el caso de que todos fueran de apertura. ¿Sí? Entonces creamos una pila, acuérdense, es un template de tipo char, y bueno, creamos nuestra pila. Y iniciamos la comprobación.
hacemos un ciclo de I hasta NS, que es la longitud de la cadena, y checando también que no lleguemos al null. Sí, a lo mejor ustedes dicen esto porque sí, siempre hay que hacer, ¿no? I, NS o el null. Entonces, y vamos checando. Si es un símbolo de apertura, lo apilamos, push. Si es de cierre, checamos. Si la pila está vacía, regresamos false. No hay más. Hay uno de cierre y ya no está el de apertura, como los ejemplos que pusimos, entonces regresamos false. Si no está vacía, quiere decir que si hay un símbolo, entonces lo desapilamos y checamos si están emparejados. Si el símbolo que de cierre con el que desapilamos, que es el de apertura, ¿sí? Es el que tenemos aquí, el que estamos analizando. Si el de apertura está emparejada con el de cierre, que es el que estamos checando, si no están, acuérdense, es una negación, si no están, regresamos false. Si sí, continuamos, no nos salimos, ¿no? Seguimos en el ciclo. Entonces, continuamos al for, tomamos el siguiente carácter y así vamos analizando carácter por carácter. Si es de apertura, hacemos un push. Si es de cierre y la pila no está vacía, hacemos un pop, checamos si están emparejados. Si no están emparejados, regresamos false. Si sí están emparejados, continuamos hasta que la cadena, llegamos al final de la cadena. Ahora, la última validación es, si llegamos al final de la cadena y la pila está vacía, entonces regresamos true. Quiere decir, ya acabamos y no quedó nada en la pila, regresamos true. Pero si no, entonces regresamos false. ¿Ok? Y bueno, así sería nuestro analizador. Ya en el main, aquí estamos creando nuestro cadena, nuestro arreglo de caracteres de 100, yo le estoy poniendo de 100, le voy a pedir al usuario que ingrese una cadena para analizar, uso getLine para que pueda aceptar caracteres, espacios, digo, además de corchetes espacios, ¿sí? Set cadena, se lo mando al analizador, esta cadena que acabo de leer, le pido que se muestre solamente y bueno, después analizamos. Y si regresa en nuestro analizador símbolos true, vamos a decir secuencia, me gusta más la palabra, secuencia equilibrada. Y si no, voy a decir secuencia no equilibrada. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a correrlo. Por aquí yo tenía unos ejemplos. Ya no me acuerdo dónde están. Bueno, aquí ya están analizando. A ver, creo que aquí los tenía. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, estos. Que son símbolos no emparejados, ¿no? Entonces, aquí está. Ingresa a la cadena analizar. En la mía no se puede pegar directo, pero sí puedo pegar así. Y miren, ahí estoy poniendo esa cadena, ¿no? Me dice, la secuencia de símbolos considerada es toda esta y la secuencia no equilibrada, ¿sí? Secuencia no equilibrada. Y bueno, ya sabíamos que efectivamente no estaba equilibrada, ¿sí? Luego aquí, sí están emparejados. Miren, aquí puedo poner toda esta secuencia. Voy a volver a correr. Y se copia toda, ¿sí? Y bueno, dice, la consecuencia a considerar es toda esta secuencia equilibrada. Muy bien, lo está haciendo muy bien. Y ya habíamos analizado, miren, van cerrando. Este de aquí se cierra con este e inmediatamente se compara. Aquí se abre un corchete angular, están las comidas, todo esto lo ignora porque no pusimos esto. Cierra, corresponde, un corchete corresponde con este y los dos paréntesis corresponden, ¿sí? Entonces ya vimos, voy a cortar otra. Imagínense que le pongo, por ejemplo, esta secuencia. Simplemente con esa secuencia me debe decir que no están equilibradas, aunque uno es apertura y cierre, ¿no? También le podría yo decir otra secuencia, por ejemplo, así, puros de apertura,
y me va a decir que no está equilibrada porque nunca encontró uno de cierre, y entonces cuando termina la secuencia la pila no está vacía y me va a decir no está equilibrada. ¿Ok? Bueno, este es cómo funciona un analizador de símbolos. Cómo analizaríamos los símbolos. Como les decía, lo importante es que cada de apertura lo apilo porque sabemos que debe corresponder el último símbolo de cierre, el primer símbolo de cierre que encuentre debe corresponder con el símbolo de apertura, ¿no? El primer símbolo de cierre que encuentre, por ejemplo, aquí encuentro la llave, debe corresponder, aquí encuentro una llave, debe corresponder al hacer el pop, va a salir, aquí todos estos se apilaron, y al hacer va a salir el primer símbolo de apertura, que es este, ¿sí? Nada más déjenme para que tratar de ser más clara y terminar con este. Miren, voy a poner unos comentarios aquí y aquí para que vean cómo entra, ¿no? Analizador. Entra al cierre, out, y voy a ponerle de cierre, bueno, le voy a poner cierre, para que sepamos que esta es la de cierre. Cierre. Y estos son de apertura. Este es de apertura. Y bueno, aquí voy a poner un comentario para cómo se compara, ¿no? Emparejados. Ese es el símbolo de apertura. Bueno, aquí contra, le voy a poner así, contra el símbolo de terminación o cierre. Bueno, entonces voy a correrlo, voy a volver a copiar este que dijimos que, o que sea, pero bueno, este está un poco más largo para que lo vean. Lo voy a volver a correr. Pego y vamos a ver qué hace. ¿Ok? Entonces miren aquí, encuentra el primer símbolo de apertura, lo apila, ahí porque entró el cierre. Bueno, entró apertura y lo va a apilar. Luego checa si es cierre y no es cierre, aquí me debería dejar false, entonces vuelve a encontrar otro de apertura y aquí entra, pregunta si es cierre, me debería decir que es false. Aquí se ve como confuso que si es de cierre, pero es que entra el de apertura y entra el de cierre. A ver, aquí entra el de apertura, ¿sí? Déjenme ver por qué, ya no me gustó, por qué está entrando. Si es de apertura, ya sé. Miren, aquí me faltó un else, por eso no me gustó. Porque si es de apertura, pues ya entra aquí y ya, no tengo que checar que si es de apertura también es de cierre. Entonces ahí se veía medio raro. ¿Sí? Entonces ya que bueno que no me había fijado de ese detalle. Entonces, hubiera movido todo. Y ok, ahora sí. Yo dije aquí no, como que entra aquí. No hay justificación. Ahí estaba algo raro. Sí, me faltaba un else. Ok, ahora sí, me gusta. Entonces, ahora sí, es de apertura a pila. Es de apertura a pila. El corchete, apertura a pila, apertura a pila. Ahora, ya es de bueno, primero aquí sí entró y preguntó, ¿es de apertura? No. ¿Es de cierre? Sí.
Como es de cierre, checa si están emparejados. Este corresponde con este, sí, continúa. Encuentra otro de apertura, lo apila. Aquí trata de buscar si este es de apertura, pero no lo tengo definido, ¿sí? Entonces trata de checar si es de cierre, tampoco lo tengo definido como de cierre. Entonces aquí va a ir viendo los símbolos, está analizando si es alguno de apertura o de cierre, ¿sí? Y como no van a ser, pues simplemente los va a ignorar, pero pues tiene que analizarlos. Luego aquí ya encuentra uno de apertura, no, pero sí es de cierre. Cuando es de cierre, entonces inmediatamente checa, hace un pop con el último, si se fijan, el último que fue de apertura es este, que bueno, que sí se apiló porque era un símbolo válido. Dice, ¿están emparejados? Sí. Luego encuentra uno de checa primero, siempre es de apertura, no, es de cierre, sí. Entonces, ¿están emparejados? Sí, porque el que checa es el última hora que entró, y así va a ir checando todos emparejados, y al final termina con que es equilibrada. Bueno, espero que sea un poquito más claro con los mensajes cómo funciona la pila, ¿sí? En este caso, porque siempre el último símbolo es el que debe corresponder con el primero de cierre. El último símbolo de apertura siempre debe corresponder con el primero de cierre, y luego el siguiente último con el siguiente de cierre, y así, ¿ok? Bueno, ok. Aquí estamos viendo cómo usamos una aplicación. A continuación vamos a usar otra de las aplicaciones, es el tratamiento de las expresiones aritméticas, ¿sí? Es muy común utilizar esta implementación para hacer una calculadora sencilla, y lo que se debe hacer en esta aplicación es convertir las expresiones en notación infija a posfija, y el resultado se evalúa de la expresión en posfijo. En este caso, ambos algoritmos, tanto el de convertir de infija a posfija como el de evaluar una expresión en posfijo, se hace con una pila, ¿sí? Y bueno, hablamos un poco de notaciones infija, posfija y prefija. Las expresiones aritméticas se pueden expresar en alguna de las siguientes notaciones. Por ejemplo, infija, que es la notación normal, ¿sí? A más B, ¿sí? En donde el operador se encuentra entre los dos operandos. Por ejemplo, aquí siempre hay un operador entre dos operandos. Esa es la notación infija o normal. Ahora, hay otras notaciones, que es la notación posfija, en la que el operador se encuentra después de los operandos, ¿sí? A más B, A, B más, ¿sí? Y aquí diríamos, por ejemplo, en la misma expresión, pero están los operandos antes de los operadores. Esto va a ser muy conveniente cuando realicemos la evaluación. Es mucho más fácil, y bueno, ahorita vamos a ver las ventajas. Y bueno, la notación prefija es la que el operador se encuentra precediendo a los operandos, ¿sí? Aquí están los operadores antes de los operandos, pero es la misma secuencia, ¿sí? Son las tres notaciones, infija, posfija y prefija. Aquí es igual la siguiente expresión. A ver, evalúenla ahí en ese momento y díganme si es A o B, ¿sí? ¿Cómo le harían? Harían 4 entre 2 a 2, ¿sí? Menos 3, menos 1, más 7, menos 1 más 7, 6, por 3, ¿sí? Menos 6 y luego por 2, ¿lo harían todo así parejo? ¿O harían primero 4 entre 2, luego 7 por 3 y luego 6 por 2, y después de eso al 4 entre 2 ya le restarían 3 y luego le sumarías el 7 por 3 y luego le restarían el 6 por 2? ¿Sí? Espero que así lo hayan hecho, ¿sí? Y entonces, bueno, como habrás notado en el ejercicio anterior, si no se conoce o toma en cuenta la prioridad o precedencia de operadores, los resultados pueden ser erróneos. Bueno, aquí les iba yo a mostrar. Déjenme. Bueno, espérenme. Mostrarles cómo efectivamente puede ser erróneo.
Miren, aquí tenemos la versión científica, pero déjenme poner en una calculadora estándar, así de las de patito, ¿no? Y miren, aquí si yo hago 4 entre 2 menos 3 más 7 por 3 menos 6 por 2, me sale que el resultado es 24. Este resultado es incorrecto. Es incorrecto porque no aplicamos el concepto de operadores. Simplemente vamos haciendo 4 entre 2 menos 3 más 7 por 3. ¿Cuál es el concepto de presencia de operadores? Que los operadores tienen una prioridad, ¿sí? Que se evalúan primero la división, la multiplicación, antes de la suma y la resta. Ahorita vamos a ver esto, pero mira, vamos a hacerlo ahora con la calculadora científica. 4 entre 2 menos 3 más 7 por 3 menos 6 por 2. Y me da 8, que es el resultado correcto, porque con la calculadora científica sí está aplicando el concepto de precedencia de operadores. Los resultados que yo espero obtengan su calculadora será como una calculadora científica, ¿sí? No como una de Choco Crispies. Bueno, entonces, y como habremos notado en el ejercicio anterior, si no se conoce o se toma en cuenta la prioridad o precedencia de operadores, los resultados pueden ser erróneos. Por eso es muy útil convertir una expresión infija o normal a una posfija. Las ventajas de la notación posfija son varias. No hace falta paréntesis, no hace falta definir prioridad de operadores y la evaluación final de la expresión se realiza fácilmente con un simple recorrido de izquierda a derecha de la expresión. Son ventajas de la notación posfija. Por eso, ¿sí? No hace falta esto, no hace falta definir prioridades cuando evaluamos, pero para convertir sí es necesario, ¿sí? O sea, para evaluarla ya no necesitamos esto porque para convertir de infija a posfija ya lo utilizamos. Entonces, para convertir una expresión dada en notación infija a una en notación posfija, se establecen las siguientes condiciones. 1. Solo se manejarán los siguientes operadores, que son estos. Se presentan de mayor a menor según sea su prioridad de ejecución. Este es el mayor prioridad, estos son el segundo en prioridad y estos son los de menor prioridad. La suma y la resta, multiplicación, en ese orden son sus prioridades. Los operadores de más alta prioridad se ejecutan primero. Por eso en el ejemplo de la expresión teníamos que haber hecho primero las divisiones y multiplicaciones y luego ya sumar o restar. Si hubiera en una expresión dos o más operadores de igual prioridad, entonces se procederá de izquierda a derecha. Y las subexpresiones que se encuentran entre paréntesis tendrán más prioridad que cualquier operador. Bueno, aquí podemos agregar los paréntesis y serían los que tendrían la máxima prioridad. Por ejemplo, aquí tendríamos cómo se convierte, esta es la expresión infija, así quedaría en posfija. Esta es una expresión infija, así quedaría en posfija. Y bueno, estos ejemplos los pueden usar para sus casos de prueba. Este es el algoritmo de infijo a posfijo. Es crear una pila, ¿sí? Y mientras no es el fin de la expresión, ¿sí? Se va tomando los elementos y si es un operando, entonces se manda directo a la salida o a un arreglo y si no, mientras la pila no está vacía, se checan las prioridades y se va desapilando. Tengo les voy a recomendar, ahí en la actividad que les dejo, un par de videos de alguien más, no tengo en la mente, pero ya los tengo ahí escritos, en el que explican muy bonito cómo convertir de infijo a posfijo. Bueno, explican bien cómo convertir de infijo a posfijo, y bueno, en lugar de que yo aquí está el algoritmo puesto, pero me gustaría que vieran esos videos, que aprovecháramos ese material y bueno, ahí lo revisaran, ¿no? Entonces, esta es la de algoritmo, es como convertir, y bueno, después para evaluar una expresión, hay que convertir a posfijo y evaluar la expresión posfija, ¿sí? Para realizar el cálculo de las expresiones en notación posfija, hay que tener en cuenta que al leerlas de izquierda a derecha, lo primero que se leen son los operandos. Ya dijimos que, como vamos a ver, miren, esta es la posfija, los operandos están primero. Entonces, si yo voy aquí, lo que estamos haciendo es 4 entre 2.
tengo los dos operandos y después el operador. Ya tengo los operandos y el operador. En la evaluación, cada operando se va almacenando en la pila y cuando encuentra un operador, se desapila. ¿Sí? Se hace un pop. Entonces, además los operandos actúan sobre los últimos operandos leídos, de tal manera que conviene recuperar la información en sentido inverso al cómo se almacena. ¿Sí? Entonces podemos usar una pila. Ese es el algoritmo, también también están ahí en esos videos que les comento. Pero bueno, aquí es leer la expresión en postfijo y mientras hay elementos de la expresión, tomamos el primer elemento. Si es un operando, entonces lo apilamos, o sea, es un número, ¿sí? Lo apilamos. Si no, vamos a desapilar. El primer operando que desapilamos va a ser el operando de la derecha y el segundo operando va a ser el operando de la izquierda. Esto es importante porque al aplicar el operando para hacer la operación, por ejemplo, vamos a multiplicar izquierda por derecha y me da un resultado. En el caso de la multiplicación y de la división, pues no importa el orden porque aquí el orden de los factores no afecta el producto. Pero en el caso de la resta, sí es importante saber cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha, porque tendríamos aquí izquierda menos derecha y cambiaría en signo o cambiaría igual en la división, ¿sí? ¿Cuál es izquierda es el que va arriba, es el numerador y derecha sería el denominador. Entonces, en el caso de tanto la resta como la división, es importante el orden de los operandos, ¿sí? Entonces, por eso hay que desapilar y saber que el primero es en la derecha, el segundo se desapila. O sea, cuando es un operando, se apilan, pero cuando no es un operando, se desapilan dos veces, ¿no? Hacemos dos pop. Aquí apilar, aquí en lugar de push usa apilar y aquí desapilar, pero es pop, pop, push, ¿no? Y el resultado siempre lo apilamos, ¿no? Hacemos un push del resultado. Entonces, esto lo hacemos mientras haya elementos. Si se fijan, el algoritmo de evaluación es muy sencillo porque ya está en postfijo. Entonces, vamos obteniendo los valores, si es operando, así es el algoritmo, es operando se apila, si es operador se desapila, se evalúa y se apila el resultado. Al final, en la pila debe quedar el resultado y entonces ese se desapila y ya podemos escribir el resultado. ¿Sí? Bueno, entonces para implementar la calculadora, que es el ejercicio que les voy a dejar, se requieren, dijimos, dos pilas diferentes. Una pila es de operadores, si se fijan son símbolos, más o menos, para la conversión de notación infija posfija. Pero para el caso de la evaluación, la pila es de operandos, números, para la evaluación de la expresión. Entonces, bueno, les conviene usar una pila como plantilla. Aquí les puse también un libro que les recomiendo. ¿Y para qué? Pues porque una vez van a hacer con una plantilla, una pila de char y otra pila de enteros, ¿sí? De números, de dígitos. Nuestra calculadora es de enteros. ¿Ok? Bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, estamos viendo la segunda parte, estamos viendo el uso de las pilas, cómo podemos resolver diferentes problemas utilizando pilas, cómo son útiles, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.